Entonces empezamos capítulo 2 de Éxodo, hermano. Un hombre de la tribu de Leví, acuérdese que la tribu de Leví, la tribu de los levitas, era la tribu que Dios escogió para hacer los coanim, para hacer los sacerdotes. Entonces, el padre de Moshe, un hombre de la tribu de Leví, tomó una mujer también de la tribu de Leví, porque no se podían mezclar entre tribus. Tomó una mujer también de la tribu de Leví como su esposa. Entonces, la madre de Moshe se llamaba Jocabet y era de la tribu de Leví. Por eso Moshe, Aarón y Miriam eran levitas, eran de familia de sacerdotes. Ya. El versículo 2, cuando ella concibió y tuvo un hijo, al ver lo hermoso que era, ella lo escondió por 3 meses. Cuando ella no lo podía esconder más, tomó una cesta de papiro, la cubrió con barro y brea, puso al niño en ella y la puso entre el carrizo en la orilla del río Nilo, donde botaban a los niñitos recién nacidos. Ya. Su hermana, el versículo 4, su hermana se llamaba Miriam. Su hermana se quedó parada a la distancia para ver lo que le sucedería a él. Qué tristeza para esa criatura, ¿no? La hermana era peladita, era chiquita todavía. Y ella fue siguiendo por la orilla del río Nilo, y el Nilo tenía cocodrilos. Pero a ella más le podía el dolor de ver que su hermanito iba en esa cesta y tenía miedo que se vaya a virar la cesta, se vaya a ahogar su hermanito, ¿no? Entonces su hermana se quedó parada a la distancia para ver lo que le sucedería a él. La hija de Faraón descendió a bañarse, la princesa. Descendió a bañarse en el río mientras sus sirvientas caminaban por la ribera del río. Viendo la cesta entre el carrizal, mandó a sus esclavas a cogerla. Ella la abrió y miró dentro, y allí frente a ella había un niño llorando. La hija de Faraón, movida con piedad, dijo: este debe ser uno de los hijos de los hebreos. Y mucho más que era precioso, porque si la Biblia le dice que ese niño era bellísimo, es porque era bellísimo, ¿no? En este punto, la hermana de él dijo a la hija de Faraón, o sea, ahí sí se acercó corriendo Miriam, la hermana de Moshe. Dice, en este punto, la hermana de él, de Moshe, dijo a la hija de Faraón, a la princesa: ¿quieres que vaya a buscar una de las mujeres hebreas para que amamante al niño para ti? La hija de Faraón respondió: sí, ve. Así pues, la muchacha fue y llamó a la propia madre del niño, a la propia madre de Moshe. O sea, quien vino fue Jocabet, la madre de Moshe. La hija de Faraón le dijo: toma este niño y amamántalo por mí, y te pagaré por hacerlo. Así que la mujer tomó al niño y lo amamantó. Entonces, cuando el niño había crecido algo, ella lo trajo a la hija de Faraón y ella empezó a criarlo como su hijo. Ella lo llamó Moshe, sacado, explicando: porque yo lo saqué del agua, decía la princesa. Moisés huye de Egipto. Ahora, entre medias y todo, le cuento ciertas cosas de los libros de los israelitas. El faraón veía a Moshe y se enfermaba el hombre. Era un odio contra esa criatura. Y le decía a la princesa: ni me lo traigas aquí. Y la princesa le dijo: ¿por qué? Si es mi hijo, yo lo adopté y es mi hijo.
sí, que no es tu hijo porque es un hebreo, es mi hijo. Puede ser hebreo, puede ser todo lo que tú quieras, pero es mi hijo. Y la princesa lo amó desde el principio. Moshe huye de Egipto. Un día cuando Moshe, para esto en medio de la historia también, había una princesa, había una chica hermosa que se llamaba Nefertari. Unos le dicen Nefertari, otros le dicen Nefertiti. La madre de Nefertiti era prostituta y ella se había enamorado perdidamente del general de la guardia del faraón. El general era esposo de la princesa, de la hija de faraón, de la madre adoptiva de Moshe. Entonces, cada vez que la princesa hacía bombos y platillos, estaba feliz porque estaba embarazada, esta bruja malvada le ponía un veneno y la princesa terminaba abortando. Nunca llegaba el día de que ella llevara a término un embarazo, porque esta mujer le ponía el veneno. Entonces después esta mujer, de ver que el general ya no le paraba ni bola, porque la princesa era bellísima, entonces esta mujer se fue a encontrarlo en el cabaret donde siempre se veía. Y esta mujer le dijo, yo te veo muy frío conmigo, y el general le dijo, vete al diablo. Entonces esta mujer dijo, si me acerco más a él, será mejor. Y se fue y lo enamoró al sacerdote, que era un gordito, calvo y todo, hecho una desgracia, el pobre, pero tenía un corazón de oro, era buenísimo. Ella se le metió por los ojos, lo enamoró y el sacerdote se casó con ella. Y ella le dijo que estaba embarazada. Y el sacerdote le dijo, no importa, yo voy a amar a tu hijo como si fuera mío. Y ese hijo era Nefertari, era Nefertiti. Entonces esta mujer tuvo a Nefertiti, y Nefertiti fue criada como una princesa en el palacio. Y desde que eran niñitos, Moshe se enamoró perdidamente de Nefertiti, y Nefertiti también vivía enamorada de Moshe. Pero el faraón también vivía enamorado de Nefertiti. ¿Ya? Solo que Moshe era capaz de dejar todo, el amor que sentía por Nefertiti, todo por Dios. Pero el faraón sí lo dejaba todo, y como Dios no le interesaba, él dejaba todo por Nefertiti. Y terminó casándose el faraón con Nefertiti. Y después se enteraron de todas las perversidades por una negrita que fue concubina del faraón, del papá de la princesa. Y la negrita contó todas las maldades que hacía esta mujer, que le había sabido poner el veneno en las bebidas a la princesa cada vez que la princesa anunciaba que estaba embarazada, y la princesa se le venía el niño y abortaba. Y contó también que esta mujer le dio veneno al faraón y mató al faraón, porque ella quería que ya Nefertiti subiera rápido al trono, porque para esto el faraón y la mujer llamaron a una muchacha que era bellísima porque querían casar al faraón. Y entonces esta mujer dijo, no, pues Nefertiti tiene que ser la reina. Y mató a la muchacha, le puso un veneno y la muchacha se murió. Y cuando faraón se enteró que era esta bruja que le había puesto el veneno, la odió a muerte y la quiso matar, pero Nefertiti metió su mano y rogó que por favor no la mate, que solamente la bote del castillo. ¿Ya?
Pero la madre de Nefertiti sí era cosa seria, era una mujer mala, mala, malísima. Ya. Entonces vamos, Moisés huye de Egipto. Un día, cuando Moshe era un hombre crecido, salió a visitar a sus hermanos de los hijos de Israel, porque ya le habían dicho, usted sabe que en un pueblo chico, infierno grande, en un pueblo sale embarazada una muchacha, todavía ni se ha hecho ver del médico y el pueblo entero ya sabe que la chica está embarazada. Entonces, me imagino que así también tiene que haber sido acá, ¿no? Entonces, dice, salió Moisés, ya sabía Moisés que él era hebreo, ya sabía que su madre Jocabed era hebreo y que su padre Amram era hebreo y que eran levitas del grupo de los sacerdotes. Entonces Moshe, como era arquitecto de todas las obras de Egipto, él salía a revisar las obras, pero aprovechaba ciertas veces de repente para escabullirse e ir a visitar a su madre y a sus hermanos, a Aarón y a Miriam, ¿no? Entonces dice, un día cuando Moshe era ya un hombre crecido, salió a visitar a sus hermanos de los hijos de Israel y él los vio luchando con trabajos gravosos. Le daba pena a Moshe ver a su pueblo así esclavizado. Él vio un misrayimí, un egipto, golpear a un hebreo, a uno de sus hermanos. Él miró a este lado y al otro lado, o sea que ahí no fue nada inocente Moshe. Acá Moshe preparó porque lo preparó. Él miró a este lado y al otro lado y cuando él vio que no había nadie alrededor, mató al egipcio y escondió su cuerpo en la arena. Al día siguiente él salió y vio dos hombres hebreos peleando el uno con el otro. Entonces dijo al que estaba haciendo el mal, ¿por qué estás golpeando a tu compañero? Él respondió, ¿quién te nombró jefe y juez sobre nosotros? Un atrevido, porque de todas maneras, le arda lo que le arda, Moshe era príncipe de Egipto. El hijo, aunque sea adoptivo, pero era el hijo de la princesa de Egipto. Y le dice, ¿quién te nombró jefe y juez sobre nosotros? ¿Tienes intenciones de matarme como mataste al misrayimí, al egipcio? Moshe tuvo miedo. Claramente, él pensó, el asunto es conocido. O sea, esto ya se ha regado por todas partes. Alguien me vio que maté al egipcio y ya esto se ha regado por todas partes. Cuando Faraón lo oyó, con el amor que le tenía, él trató de matar a Moshe, pero Moshe huyó de Faraón para habitar en la tierra de Madián. Y habiendo ido a tierra de Madián, se sentó junto al pozo. Acuérdense que ahí siempre lo que más habían eran pozos. Las 7 hijas de un sacerdote de Madián, este sacerdote de Madián se llamaba Jetro y era, para que usted lo sepa, era hijo de Abraham. Porque Abraham, después de que murió Sara, él guardó luto por 4 años, pero después bien que se consoló, porque tuvo un buen poco de hijos con su esposa, que se llamaba la esposa de Abraham. No, pues la primera esposa era Sara. No, Agar era la egipcia concubina. Tuvo más hijos con la esposa, ya me vendrá el nombre, hermanos. Las 7 hijas de un sacerdote de Madián vinieron a sacar agua. Ellas habían llenado las pilas para dar a beber a las ovejas de su padre Jetro. Jetro era sacerdote de Madián y Jetro
sí adoraba al Elohim Yahweh, porque era descendiente, era hijo de Abraham. Abraham tuvo algunos hijos con esta señora Cetura. El nombre de la segunda esposa de Abraham fue Cetura. Cuando los pastores vinieron y trataron de echarlas, como siempre los hombres machistas, abusivos, muchos de ellos, dice, cuando los pastores vinieron y trataron de echarlas, pero Moshe se levantó y las defendió con fuerza. Y Moshe, acuérdese que era colérico. Para que haya matado al egipcio, Moshe tenía su geniecito. Pero Moshe se levantó y las defendió. Entonces él dio de beber a las ovejas de ellas. Cuando ellas vinieron a Reguel, porque el padre de Séfora se llama la esposa de Moshe, las que tenían eran 7 hijas las que tenía Jetro, no tenía ni un varón. Entonces, Jetro tiene como 3 nombres en la Biblia. Jetro, y aquí también lo llaman Reguel. Cuando ellas vinieron a Reguel, el padre de ellas, él dijo, ¿por qué están de regreso tan pronto hoy? Ellas respondieron, un egipcio nos rescató de los pastores. O sea que todas las otras veces las pobres tenían que estar sentadas ahí, que los pastores den de beber a todas sus ovejas y de ahí ya tomen ustedes, ¿no? Dice, un egipcio nos rescató de los pastores. Más que eso, él sacó agua por nosotras y dio de beber a las ovejas. Él preguntó a sus hijas, ¿dónde está él? O sea, ¿cómo pudieron dejarlo escapar? Yo soy un viejo con 7 mujeres y no tengo ni un varón que me ayude, ni que me defienda, ni que las defienda a ustedes. ¿Cómo lo dejaron ahí? Vayan y tráiganlo. Él preguntó a sus hijas, ¿dónde está él? ¿Por qué dejaron al hombre allí? Invítenlo para que venga a comer. Moshe estaba feliz de quedarse con el hombre y le dio a Moshe su hija Séfora, porque desde el principio Séfora era color canela, su pelo clarito, pero tenía unos ojos verdes rasgados hermosos. Era bellísima Séfora. Moshe estaba feliz de quedarse con el hombre y le dijo a Moshe, y le dio a Moshe su hija Séfora en matrimonio. Ella dio a luz un hijo y él lo nombró Gersón, extranjero aquí. Eso dijo Moshe. Le voy a poner Gersón a mi hijo porque yo soy extranjero aquí. Claro, él recién había venido de Egipto. Porque él dijo, yo he sido extranjero en una tierra foránea. En algún momento durante esos muchos años, el rey de Misrayim, el rey de Egipto, el faraón, murió, pero los hijos de Israel aún gemían bajo el yugo de la esclavitud y ellos clamaron y su clamor para rescate de la esclavitud subió a Elohim. Elohim oyó el gemido de ellos y Elohim recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Elohim miró los ojos de Israel, miró los hijos de Israel y se les dio a conocer. Elohim se les dio a conocer a ellos. Terminamos Éxodo capítulo 2. Vamos a Éxodo capítulo 3. Entonces,